ante todo, agradecer a la presencia de Ana Cristina Iriarte, de Filmoteca Española, la coeditora del libro. Como sabéis, el ciclo y el libro es coproducción entre Filmoteca Española y el Festival de San Sebastián. Y la presencia de Kevin Brownlow, que aparte de escribir el texto, el prólogo del libro, hoy presentará dentro del ciclo, en las salas Príncipe, I'm King Kong, que es un documental que él realizó en 2005 sobre la vida y trayectoria de Merian C. Cooper. Es un documental que está muy bien porque, teniendo en cuenta la vida agitadísima, aventurera, prolija en muchos acontecimientos cinematográficos y personales de Merian C. Cooper, él y el codirector de la película han sabido sintetizar todo eso en, creo que 58 minutos. Kevin Brownlow es uno de los grandes restauradores, recuperadores del legado del cine mudo. Ha escrito varios libros, ha restaurado copias de clásicos del cine mudo y, sobre todo, tiene una serie de trabajos de recuperación de cosas inéditas de determinados cineastas. En el año 83, 82, creo, realizó una miniserie que se llama Unknown Chaplin, Chaplin desconocido, en el que por primera vez salieron a la luz cantidad de material sobre Charles Chaplin, sobre su obra, sobre su vida, que hasta entonces nunca se había visto. Realmente es una de las personas, una de las más prestigiosas en cuanto a restauración y conservación del cine mudo. Entonces, él ha hecho el prólogo de este libro. La idea de, sintetizando un poco, luego pasaré la palabra a Ana Cristina y a Kevin Brownlow, la idea de este ciclo era un poco, Cooper y Schoedsack son evidentemente muy conocidos por una película tan mítica como es King Kong, la versión de 1973, pero a veces un poco la sensación de que hay directores que son como esclavos de una sola película. Han hecho muchísimas otras cosas, muchas cosas interesantes realmente, pero han quedado un poco debajo de el aura mítica de ese King Kong y posiblemente de The Most Dangerous Game, El malvado Zarov, que son sus dos películas más conocidas y más populares. La idea del ciclo era un poco, vale, Cooper y Schoedsack son los autores de King Kong, pero también no tienen una obra muy larga, entre los dos como directores suman unos 14, 15 largometrajes. Era un poco recuperar todo lo otro y reivindicar esa faceta. Es decir, en estos últimos tiempos, en donde se habla tanto de la hibridación entre ficción y documental, hay que tener en cuenta que Cooper y Schoedsack en el año 25 y 27, con Grass y Chang, ya realizaron eso. Un poco en la estela del cine documental de Flaherty, ya hicieron una mezcla muy arriesgada en su momento y me parece muy productiva, creo que las películas se conservan perfectamente bien en este sentido, de cómo plantear un tipo de documental que va mucho más allá del reportaje, es documental, ficción, aventura, antropología, es decir, un concepto para mí muy innovador ya en los últimos años del cine mudo. Cooper quizás sea más conocido, el director realmente era Schoedsack, pero Cooper realmente es un personaje a reivindicar en aspectos tecnológicos. Por ejemplo, en el año 36 fundó una pequeña productora, Pioneer Pictures, dedicada exclusivamente a la experimentación de la película de Technicolor de 3 tiras o 3 bandas. Es decir, cuando el Technicolor hasta entonces era de 2 bandas, con películas como La Feria de las Vanidades que produjo esta empresa, La Feria de la Vanidad, perdón, empezó a experimentar de manera muy interesante. Realmente el uso del color en estas películas es espectacular, con el color de 3 bandas. Pero es que siguió constantemente. Es decir, cuando en el año 52 se estrena una película que se llama Esto es Cinerama, que es la presentación en sociedad, es un gran documental realizado en Cinerama, que se adelanta un año al Cinemascope. Es decir, cuando Hollywood combatía los efectos nocivos, la competencia de la televisión, y empezaron a sacar grandes formatos, las 3 dimensiones, etcétera, etcétera. Cooper fue uno de los pioneros con el Cinerama, un invento que él apadrinó, él produjo y que realmente era un concepto del cine como espectáculo más grande que cualquier otra cosa. Es decir, hay una vertiente artística, hay una vertiente tecnológica, hay una vertiente aventurera. Es decir, Cooper y Schoedsack hacen sus primeros documentales porque se han pasado muchos años viajando a las islas del Pacífico, rodando documentales. Por ejemplo, hay una película que está perdida la copia y tal, pero existe una copia en DVD que se llama Go the Killer, que es una película donde filmaron por primera vez ritos de caníbales en las islas del Pacífico, de los mares del sur. Es decir, tienen una gran experiencia en este sentido y realmente lo que hacen con Chas y Grant es llevarla
realmente a la máxima expresión. Y luego yo diría que lo más interesante en este sentido es que incluso en películas como King Kong, que evidentemente son grandes fabulaciones, grandes ficciones, esa especie de La Bella y la Bestia en decorados dignos de Gustave Doré, tienen también ese punto documental, es decir, es una ficción con efectos especiales muy innovadores también en ese momento, obra de Willis O'Brien, pero que al mismo tiempo son películas que aún tienen un cierto influjo de los documentales que habían rodado antes. Es decir, esa mezcolanza creemos que es una de las cosas más interesantes a reivindicar en la obra de Cooper y Schoedsack, es decir, dos directores que van mucho más allá, creemos, que el mito de King Kong. I wasn't told to do this, so I didn't take notes. I can make you a summary of what he said. He's presenting the book, both editors of the book, and Christina and himself, they did it's a book that is made as a homage, as a tribute to Schoedsack and Cooper, which were pioneers in many techniques, mostly in documentary and fiction films. And even though they were known for King Kong, which is their most important, the summit of their work, and it's a film that is marked a history of film, they wanted to claim all the rest of the 15 films that they have made, sometimes together, other times just with Schoedsack as a producer, as a film director, and Cooper as a producer. And also they presented Mr. Branslow as the writer of the preface of the book, but also as an expert of all this silent or just immediately post-silent film era, an expert on Cooper and Schoedsack, and someone who has with his documentary, This is King Kong? No, this is your documentary. This is I am King Kong. With his documentary, I Am King Kong, made a study of Cooper and Schoedsack's work. He also talked about the importance of Cooper and Schoedsack as mergers of documentary and fiction film, because in films such as we can see in King Kong, even though it's a fiction film, it has the heritage of all the documentary, the feedback of the documentary experiences before, and between Schoedsack and, yes, well, I don't think he specifically dice si ha hablado de la división de aún no, hemos empezado. Not yet. Buenas tardes. Es un placer estar aquí para presentar esta colaboración anual con el Festival de San Sebastián en el libro de la retrospectiva. Agradecer la presencia del señor Brownlow y de algunos de los escritores que están entre el público, también de algunos de los participantes en el libro. Good morning. Thank you for coming. We are here. She's here to present this collaboration book, and she wants to thank Mr. Brownlow and also some other writers who have contributed to the book. En el caso de Schoedsack y Cooper, a mí lo que más me sorprendió fueron sus personalidades. Películas conocía como casi todos, King Kong y El malvado Zarov. Well, she says that from Schoedsack and Cooper, the thing that she was most surprised by is their personality, and regarding the films, she knew mostly King Kong and also The Most Dangerous Game. Si a mí me preguntaran en algún momento qué dos personas querría tener invitadas a cenar en mi casa, esas podrían ser Schoedsack y Cooper.
She says that if somebody ever asked her which two people in the whole world she would like to have as guests in her house, she most certainly would choose Cooper and Schoedsack. Fueron aventureros, entraron en lugares, pisaron tierras y rodaron en sitios donde había caníbales, donde hacía 200 años que no pisaba ningún ser humano. They were adventurers, they visited and they traveled and they even filmed in remote terrain, in remote land where cannibals lived and where land where people hadn't been in maybe 200 years. Rodaron documentales en sitios difíciles o peligrosos con los equipos rudimentarios de la época y fueron unos magníficos documentales. They filmed documentaries in dangerous places using just basic equipment of the time, and the result was just magnificent. Como ya ha mencionado Kim Casas, luego más bien Schoedsack se orientó más bien hacia la dirección y Cooper se orientó más bien hacia la producción, experimentación, creación e innovación dentro del cine. Like Kim Casas just mentioned, later on, Schoedsack became mostly a film director, whereas Cooper produced films and experimented in various aspects of filmmaking. Kim ya ha mencionado su experimentación con el Technicolor, entonces no hablo más de ella. He also mentioned their experiment within the Technicolor techniques, so she's not going to talk more about this. Fomentaron la investigación, aunque no la hicieron ellos directamente, de la animación en stop motion que se utilizó hasta bien entrados los años 60. Even though they didn't do it themselves, they did foster the research around stop motion techniques, and this was what was used until the 60s. The technique used until the 60s. El experimento del cinerama, del que también ha hablado Kim, surgieron otros formatos un poco más fáciles de proyectar y de utilizar, y entonces el mundo del cine se orientó pues más hacia el cinemascope o más hacia el todao y se abandonó un poco el cinerama, pero también fue un experimento del cine en pantalla grande. They also experimented with Cinerama, and even though afterwards easier formats set the trend more towards the use of CinemaScope, Cinerama remained anyways as a major experience or technique. Y luego no olvidemos que Cooper fue capaz de entenderse con un director tan difícil como John Ford y produjo la mayor parte de las grandes producciones, de las grandes películas, obras maestras de John Ford a partir de finales de los años 40. And she thinks that it's remarkable, and it's something that needs to be mentioned, that Cooper got along really well with someone as important as John Ford and co-produced and produced most of his most important films until the 40s. Entonces, yo lo que querría incidir es que estamos hablando de dos personalidades fortísimas, de estas que son capaces de hacer avanzar el cine y cuya huella encontramos todavía ahora. Es muy fácil hablar de remakes de King Kong, bien, pero no olvidemos que de The Most Dangerous Game, el malvado Zarov, podemos ver lo que es el núcleo de historias de películas como son ahora los Juegos del Hambre. O sea, son historias que se han mantenido, luego se han retomado en libros, en películas, o sea, que era gente
de una creatividad extraordinaria en la que si su obra no fue muy grande, el influjo de su obra sí lo ha sido. Sí lo ha sido. Y de su trabajo oculto también, porque claro, queda oculto, uno ve una película, pero queda oculto quién es el productor de las películas de John Ford, quién se dedica a la experimentación técnica, quién se dedica a este tipo de cosas. Well, she wants to emphasize in their personalities, two strong personalities which pushed the limits of cinema and that have influenced the history of cinema to our days. And their influence is at the origin of series like that we see today, like the Games of Hunger, and that have been subject of their work has been subject of many remakes. For instance, King Kong, okay, but behind and after and besides King Kong, she wants to emphasize their creativity and not only their work, which is not very wide or very numerous, but mostly the influence and the production and all the hidden or the work that is not so obvious or where their names is not stand out as much as their production works and their experiments in film technique. Y ahora le cedo la palabra al señor Kevin Brownlow, que realmente es un experto en el señor Cooper. And now she gives the word to Kevin Brownlow, a real expert in Kevin Cooper. You remember the magazine Reader's Digest years ago? It used to have a series called The Most Remarkable Character I Ever Met. Dice que la revista Reader's Digest tenía una serie que se llamaba El personaje más destacado que he conocido. Well, I met a lot of those when I was researching the silent era, but near the top would have to be two of them, and Cooper and Schoedsack are the two. Bueno, dice que mientras investigaba sobre el cine mudo, pues llegó a dar con muchos de estos personajes destacados, pero que si no en lo más alto o dentro de los que más ocupan los puestos más altos están, por supuesto, Schoedsack y Cooper. I came across their work accidentally when the documentary, I was working in documentaries at the time in England, and one of them used the river crossing from grass, and I thought, who on earth made this? Dice que se encontró los conoció accidentalmente mientras se dedicaba a la producción de documentales en Inglaterra, y en uno de ellos se hablaba del cruce del río, de grass, y pensó, ¿pero qué es esto? And when I went first to America 50 years ago, I was fortunate enough to be introduced to Merian C. Cooper, who was very different to what you expect. Bueno, que cuando por primera vez hace 50 años viajó a Estados Unidos, tuvo la gran fortuna de que le presentaran al señor Cooper y que desde luego no era nada de lo que no era como él se esperaba. He was short and feisty, and he had done more than any 50 men you could pick. He had done more than any of them, and yet he kept having to tell you, he had to boast like a small boy. And if you mentioned one of his pictures, he'd say, that was the greatest documentary ever made in the history of movies. Bueno, dice que era un señor bajito y fuerte, y a pesar de que había hecho más cosas que quizás 50 hombres, 50 otras personas elegidas, siempre tenía ganas de destacar su opinión. Y cuando alguien hablaba de una película, él comentaba siempre eso. Sorry, did you mean one film? If you mentioned one of his films. Yes, just okay. anyone. Just anyone. Y cuando alguien hablaba de cualquiera de sus películas, él siempre decía, esta ha sido la mejor película que se ha hecho en la historia del cine. On the other hand, Ernst B. Schoedsack was like Gary Cooper, not Merian Cooper, strong, silent,
very funny, laconic. And when I wrote about him, I wrote about him as an equal hero to Cooper. He was terribly upset, genuinely upset. He couldn't stand it. And I had to rewrite the section. Bueno, que Schoedsack era un señor silencioso, fuerte, pero gracioso y lacónico. Y cuando él, al escribir sobre él, le comparó o lo puso a la misma altura, lo describió igual que a Cooper, se enfadó mucho y no le gustó nada, se sintió ofendido. Entonces tuvo que volver a escribir este capítulo. In the documentary days, all they wanted was a project that was distant, difficult, and dangerous. En aquellos días de los documentales, lo único que buscaban era un proyecto que fuera difícil, peligroso y distante. And they were undoubtedly romantic. In the grass, they were looking for the lost tribe, which they eventually decided was the Bakhtiari tribe in Persia, now Iran. And they accompanied this tribe on this incredible emigration. And they produced the next picture on from Nanook of the North, which was regarded across the world as a great factual film. The word documentary wasn't used in those days, it was actuality. But they became devoted to factual films, but then they made one which was half factual and half Hollywood, which was called Chang in the jungles of Siam, now Thailand. And then they went all the way, 100% Hollywood with King Kong, but still made it the story of a documentary crew like they had been on one of their trips into the unknown. Bueno, dice que sin duda eran unos románticos y en su película Grass hablaban de una tribu, sobre todo de la tribu de Bakhtani, de la antigua Persia, lo que hoy sería Irán, y entonces acompañaban a esta tribu en su emigración. En una suerte de Nanook of the North, como que era, bueno, lo compara con esto, como que era un film factual. Porque en aquella época no se utilizaba el término de documental. Entonces eran devotos de las películas factuales y después harían Chang, que tenía lugar o se desarrollaba en Siam, lo que ahora se conoce como Tailandia, que fue mitad cine factual, mitad Hollywood. Y después ya pasaron a King Kong, 100% Hollywood, aunque sigue heredando de su experiencia documental previa. Towards the end of his life, Cooper asked me to collaborate with him on his autobiography, which he was going to call I'm King Kong. And I was absolutely delighted at the chance of being sent so much research material which I otherwise would never have had the opportunity to read. And the envelopes came thick and fast, and I was looking back at them the other day, and I thought you'd be amused that on every single envelope that he sent, Cooper would put a sort of Arabic proverb made up by himself. And the first one was from Merian C. Cooper, laughingly entitled, because Cooper is illiterate and dumb beyond all belief, the Sage of Coronado, which is where he lived. Allah be praised, that's me. And then the next one says, from Merian C. Cooper, that unkempt, forlorn, disheveled old bum with the phony black glasses who sits all day in front of the Coronado post office, holding out his battered tin cup to beg pennies from the guileless, kindly young sailors who sometimes drop a nickel or even a dime into the shaking, quivering cup of tin of the old beggar man, me.
Bueno, dice que... Never translate that. I'll try to just give them an idea, please. Dice que al final de su vida, Cooper, él tuvo el honor de que Cooper le contactara para escribir su biografía que se titularía I Am King Kong, yo soy King Kong, y estuvo encantado de recibir tanto material de investigación que de otra manera, de no ser el caso, al que no hubiera tenido acceso nunca. Y que hace poco volví a mirar los sobres que aquí he traído fotocopiados, en los que unos sobres con mucho peso, en los que recibió esta información, y que cada uno de ellos contenía una suerte de proverbio árabe que el propio Cooper había inventado, y que en el que es un poco difícil de traducir, pero hace como una especie de caricatura de sí mismo. En uno se describe como Cooper, un señor con gafas gruesas que está todo el día sentado delante del correos y de la oficina de correos con una taza de aluminio, y la gente que al pasar le da dinero, los marineros que pasan le dan unas monedas, y el pobre vagabundo y tal. Pero bueno, y en el anterior también. De hecho empieza diciendo, está permitido reírse porque Cooper es un analfabeto y es tonto hasta decir basta o algo así. When he wrote a book called What Things Men Die For, and he wrote it anonymously by C, his initial, he was told that what he wrote would imperil American intelligence agents in that area of the Middle East. And he pulped the entire edition. And he kept 6 for himself. And that, I managed to get one of those. But I thought that was a very brave thing. He was an incredibly brave man, and I thought that was a very brave thing to do. Sorry, what did he do with the edition? He pulped, he had it destroyed. He had it destroyed, okay. Dice que escribió un libro que se llamaba Las cosas por las que los hombres mueren, o las razones por las que los hombres mueren, y dicen que se llegó a comparar con un documento, con algo comparable con el servicio de inteligencia, con la CIA. Y este libro él mismo lo destruyó toda la edición entera, excepto 6 de estos ejemplares que guardó para sí mismo, y él tuvo la suerte de poder acceder a uno de ellos, y dice que demuestra que era un hombre muy valiente. And Schoedsack was equally admirable. During the war, he was working on a picture, working in an aircraft. Something went wrong with the camera, and he took his oxygen mask off, and he went virtually blind. So he became the only virtually blind film director in history when he made Mighty Joe Young. And he set himself up at home with a recording studio, and he turned to tape, as it was in those days, wire recording, I think, to begin with, then tape recording. And he actually made a really hilarious record about King Kong, with poems that he'd written and reminiscences and so on. He was an incredibly funny man. Bueno, dice que Schoedsack era un señor muy gracioso y muy admirable, que durante la guerra, que luchó en la guerra, was it second World War? First. He was in the first as well, but yeah, that was in the second. En la Segunda Guerra Mundial pilotaba un avión o estaba en un avión y hubo un problema, entonces tuvo que quitarse la máscara de oxígeno, y debido a esto se quedó totalmente ciego. Entonces pasó a ser el primer director de cine ciego, y hizo El Gran Gorila estando totalmente ciego. Entonces luego después en su casa se hizo construir un estudio de grabación en el que grabó una especie de disco con poemas relacionados con King Kong que eran muy graciosos. Let me end with something you reminded me, actually. In World War I, Schoedsack was a frontline combat cameraman, and the camera that he chose was a Bell & Howell, which happens to weigh 90 pounds and came with a trunk the size of this table with ancillary equipment in it.
And with this, he moved round the Western Front, taking the most extraordinary film. One of them was a newsreel some of you may have seen in part in newsreels and in documentaries of this era. And it shows a line of American troops moving towards the camera. Schoedsack typically had advanced more than the American army had. And what actually happened was that they were in formation as though they were fighting the Civil War. And the Germans got their range, and mortar bombs were landing on top of them and wiping out men by the score. And he was getting all this extraordinary footage. And he got away with the footage intact, sent it back to headquarters, and they censored it because they never showed what really happened in case it upset the public. So all you see is just the first few shots of the line of Americans coming towards you, completely harmless shooting. But the rest of it was apparently appalling. Bueno, que esto que le he recordado que durante la Primera Guerra Mundial Schoedsack fue cámara de guerra y cargaba con una Bellenthal, una cámara que pesaba aproximadamente 45 kilos y que tenía el tamaño, las dimensiones de esta mesa, y que realizó grabó unas imágenes excelentes en el frente que quizás aquí hayamos visto en algo que podía ser como el nodo, ¿no? O imágenes históricas en las que él se veía, precedía a las líneas la línea de las tropas que avanzaban hacia la cámara. Él ha dicho que él siempre tenía que estar, llegaba a estar siempre por delante de los americanos, y que habla en concreto de unas imágenes en las que se ve cómo las bombas están empezando a arrasar a los soldados, y que él consiguió volver al cuartel o devolver una película intacta, pero que en realidad estas imágenes fueron censuradas para no dañar la sensibilidad. Solo se veían las primeras imágenes de los que caían, pero que en realidad luego lo que venía después era una masacre. I'd better stop there. Igual respondiendo a lo que preguntaba él de la división entre Schoedsack y Cooper en la colaboración. He would like to answer your question on what you mentioned about the division of tasks between Schoedsack and Cooper. La sensación es que Cooper era el que diseñaba el concepto de las películas, por decirlo de alguna manera, aparte de ser el productor, el que diseñaba, y Schoedsack era el director, el más técnico. Pero es verdad que las películas que Schoedsack hizo sin Cooper posiblemente sean las más flojas de su carrera, ¿no? Exceptuando Rango. Exceptuando Rango. He says he has the feeling that Cooper was mostly the producer and designer of the concept of the film itself, whereas Schoedsack was the film director. But he also wants to remark the fact that all the films that Schoedsack did without Cooper were really actually not as good as the ones he did with Cooper, except for Rango, maybe. Schoedsack tiene dos películas dirigidas por él sin la colaboración de Cooper en el año 37, que son dos películas de aventuras de serie B, una de ellas completamente perdida, la otra se proyecta en el ciclo, y posiblemente esas dos películas sean las más distintas del resto de la colaboración, del resto de la filmografía de Schoedsack, ¿no? Es decir, que uno era el director, pero yo creo que Schoedsack no podía vivir sin Cooper, y posiblemente Cooper sí que en momentos determinados podía vivir sin Schoedsack. He says that in this cycle, in this retrospective, you can see one of the two films that he directed in 37, to be serious adventures films that are really very different to the rest of the films that he did with Cooper.
And he says that even though Cooper could perfectly well work without Schoedsack, Schoedsack was definitely not the same without Cooper. You want me to answer that? Or is that it? If you want to add. Would you like to add anything? Schoedsack was trained as a cameraman at Max Sennett, and he then became involved in World War I, and then he met Cooper and found himself involved in these documentaries. Now, he had no directorial training, so it was pretty miraculous that they worked so well together as directors. They both directed the films they worked on. But you're quite right, Cooper was the driving force, and he wasn't a film technician, so he was very dependent on Schoedsack. And as you can see in Chang, Schoedsack was just as brave as Cooper and allows the tiger to come right into the lens. It's unbelievable. But when he was on his own, there wasn't that incredible force behind him that produced that picture. Dice que, bueno, que Schoedsack recibió una formación como cámara en Max Sennett. Y después llegó la Primera Guerra Mundial y a continuación conoció a Cooper y empezaron a participar en documentos, pero no tenía formación de dirección de cine, por tanto que es un milagro el resultado de esta colaboración. Y que sí que está de acuerdo con que Cooper es la fuerza motriz, la fuerza que impulsa todo esto, aunque no es técnico, pero como no es técnico depende totalmente de Schoedsack. Y que sin embargo los dos son valientes, como se puede percibir en una imagen de Shang en la que el tigre se acerca a la cámara. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta. I want to ask something about the political vision in the film. The political vision in the film, because it seems that very early from the 30s there is a kind of criticism of colonialism. Something we can see today as a kind of almost a post-colonial criticism. Can you develop a little bit about the political dimension of the film? Le ha preguntado sobre la visión política de las películas, porque dice que igual que ya en los años 30 se podía ver, él percibe una crítica al colonialismo, y si le pregunta al señor Brownlow si puede hablar de este aspecto de las películas. Do you mean this film? I saw some of them, King Kong, of course, and the Son of Kong, of course. The way that the West depossessed the Third World from its treasures in order to commercialize them. This is the theme that we find in some of the films. And it's a very premonitory colonial criticism, which in the 60s and 70s became very common, but we see it already in a film in the 30s and the 40s. This is, I found very fascinating. Yeah, well, I find this very fascinating because Cooper was extremely right-wing. And in fact, in one of his books, he had written more or less, I think it is the role of the white man to rule over the black man. And he was so scared of there being a revolution at one point that he eliminated that with a rubber which went right the way through the paper. Schoedsack, not so much, but they were both of that generation that
I'm surprised you see that. But maybe that is reflecting a better side. But Cooper was... There's surely a criticism about capitalism. Sorry. Excuse me, I have to translate. Bueno, él ha preguntado, le he dicho que ha hablado del aspecto de colonialismo que perciben las películas, de crítica a la sociedad occidental, al expolio de las obras de arte durante la guerra, y dice que lo percibe como un anticolonialismo, una crítica al colonialismo prematura, que ya ve en los años 30 y 40, que luego tomaría más fuerza en los años 60, y el señor Brownlow dice que sí, que esto es fascinante, perdón, porque de hecho Cooper era un señor de ideología de extrema derecha y que en uno de sus libros habla, dice, de la supremacía o de los blancos sobre las personas de color, y que además, como tenía miedo a la revolución, llegó a borrar esta frase posteriormente, y aunque Schoedsack no era tanto de derechas, pertenecía también a esta generación, entonces, bueno, de alguna manera compartían un poco la ideología. No, I found in the film not only criticism about colonialism, but also criticism about capitalism and the way that Soviet capitalism used the treasure of the Orient or the Third World in the, let's say, a non-human way. And this, I found it really fascinating, because coming from the heart of the Hollywoodian system. Oh, he was definitely not from the heart of the Hollywood system. What you say is fascinating. Artists very often reveal themselves without realizing that they think that way. If you put that to Cooper, he'd have said, "I've never heard such a load of tripe in the whole of my life." But you're probably right. John Ford said the same thing about his own film. Absolutely. Sorry. He says that, él dice que aparte del colonialismo, otra de las críticas que percibe es la crítica al capitalismo y al uso al uso inhumano que se dio a las riquezas de Oriente durante la guerra, y que, bueno, cree que esto es bastante fascinante, y que el señor Brownlow dice que él dice que es bastante fascinante viniendo del corazón de Hollywood, y el señor Brownlow dice que no, eso no era el corazón de Hollywood a veces, y que a veces los artistas desvelan cosas sin que ellos mismos se den cuenta de lo que están desvelando, ¿no? Cooper was a militant anti-communist right from the Bolshevik Revolution on, and he was sentenced to death by them. In fact, when I finished the film, and it was too late to put it in, I discovered that he had been interrogated by Isaac Babel. And in Red Cavalry, you can read an account, although he's called by the name that happened to be on his BVDs, which weren't his. It's not called Merian Cooper. And Cooper is talking to Isaac Babel and saying things like, "Do you think I should have been so strenuous in my attacks on Bolsheviks?" In the district, in the area, a certain commissar was active called Joseph Stalin, so he was lucky to escape. But even when I knew him, he was still extremely anti-communist. Dice que, bueno, que Cooper era sobre todo un anticomunista radical desde los bolcheviques, por los que fue condenado a muerte, y que descubrió un dato, aunque fuera demasiado tarde para incluirlo en la película, descubrió que había sido interrogado por Isaac Babel, y aunque en un documento que encuentra en un libro llamado La Caballería Roja, no se refieren a Cooper como Cooper, sino que como otro nombre. Pero bueno, dice que hasta el final de sus días, aunque después cambió
siguió siendo anticomunista. Estos días hemos podido ver en la retrospectiva la película Las Cuatro Plumas de Fulfides, una película fascinante, la verdad, que sentaba una visión del colonialismo que yo creo que también era un poco lo que nos sentían. Se explicaba en el documental de King Kong, que él se crió en ese entorno, con esos valores, ¿no? Eso por un lado. Después también se explica en King Kong, que también lo vimos el otro día. Fue muy fascinante verla, cómo el hecho de que, él fuera prisionero de los bolcheviques después de la Primera Guerra Mundial, cuando estuvo defendiendo Polonia de la invasión, como él se convierte en un anticomunista feroz, ¿no? A mí la idea bonita, me parece, de todo esto es que, siendo con esa ideología tan de extrema derecha, como ha comentado el director, como él mantiene, se ve en sus películas un gran humanismo, ¿no? Quería preguntarle, perdón que me exprese tan mal, quería preguntarle si todo ese humanismo que se ve por debajo de toda esa ideología, que en principio nos puede parecer, estaría a nosotros de alguna manera negativa, si él, cuando los conoció, vio todo ese humanismo que sentían, que yo creo que eso es lo que de verdad transmiten sus películas, ¿no? Más que una defensa anticolonialista, etcétera. Yo creo que lo que se ve es un humanismo impresionante, ¿no? Que te llega al corazón, ¿no? Well, he says that he has had the chance of watching films such as The Four Feathers or even King Kong, where he was fascinated by the cannibalism and then in these films and others like Mighty Kong, and even though he had been a prisoner during the Bolsheviks because he was defending Poland, and he was a convinced anti-communist and a right-wing ideology, but he wants to remark, or where the most relevant character of him is his humanism. He thinks that more than communism or the criticism of colonialism, the thing that he transmits mostly in his films is kindness and his human side. And, do you agree with this? I'm surprised to hear it, but I'm delighted to hear it. I must look at the films in a new light. That's very interesting. Dice que está muy sorprendido de oírlo, pero que a la vez está encantado de escuchar que esto es lo que ha logrado transmitir con sus películas. Sobre todo en Grachan, yo creo que en todas, y como quizá la más humanista de todas, ya lo sabemos, ¿no? In all of his films, but mostly, maybe King Kong is the most humanist of all his films. It's very unfortunate that King Kong was one of Hitler's favorite films, and oddly enough, so was the most favorite film of Hitler was called, gone out of my head. Dice que por desgracia King Kong era una de las películas favoritas de Hitler y ahora está intentando recordar el título de la película favorita de Hitler. This film I'm trying to think of is not King of the Khyber Rifles. It's the other one, which I think has Gary Cooper in it. Dice que no es King of the Khyber Rifles. King of the Khyber Rifles. It's another one which. What? No, it's the other one. It's very, very famous. Es una película muy famosa. Slipped my Alzheimer's infected mind. Se le escapa por su mente. Schoedsack worked on it as technical advisor. Schoedsack fue consejero técnico. He came back very upset at the way the British colonial officers were treated in the final film. Life of a Bengal. Thank you so much. Life of a Bengal Lancer was Hitler's favorite film, and he saw his empire like that. He was, in fact, never going to war with England. He admired England so much, and he admired the empire so much that was apparently one of the reasons he let the British Army go at Dunkirk, because he knew that to run an empire, you had to have an army.
Bueno, dice que en esta película, que es la vida de Tres lanceros bengalíes. tres lanceros bengalíes, Schoedsack fue asesor técnico y que cuando volvió vino totalmente decepcionado después de filmar esta película por la manera en que eran tratados los oficiales del ejército coloniales ingleses, y que fue debido a esto por lo cual, por la visión del imperio británico que le dio que vivió al filmar esta película, por lo que después dejó el ejército en Dunkerque. Yes, I want to persist with the idea of colonialism and criticism about colonialism. The theme which implicit this idea for me is The Son of Kong, which is for me a theme about culpability. They arrived back to this island and they found the son of Kong, which now is an orphan, and all the film is about culpability, you know. And I cannot avoid myself to interpret it as a kind of a political statement about the culpability linked to colonialism. Bueno, dice que él quiere insistir en el aspecto de la crítica al colonialismo que él percibe en estas películas, y que la película en la que más ve implícita esta idea es El hijo de Kong. Llegan a una isla, se encuentran al hijo huérfano de un gorila, y dice que sobre todo la idea redundante de toda la película es la culpabilidad, que no puede, es lo que vuelve una y otra vez la culpabilidad. Sí. Everybody thinks that King Kong was written by Edgar Wallace, which is not correct. The woman who wrote King Kong was Schoedsack's wife, Ruth Rose, and we've left her out of all this. She was a very, very important contributor, and of course I should have brought her name up because she was very humane, very sympathetic, remarkable woman who was an anthropologist, and Schoedsack had met her on an expedition to the Galapagos Islands, a film of which was made about that as well. She was very funny, and she worked Cooper and Schoedsack into the King Kong story. Robert Montgomery is, of course, Cooper, even though he's the cameraman as well. And the mate of the ship is Schoedsack, very easily identified if you know the characters. But I think Ruth Rose is probably responsible for both the humanity and the anti-colonialism. Bueno, dice que en realidad no, el guión de Schoedsack, de King Kong no lo escribió Wallace, sino la mujer de Schoedsack, Ruth Rose, que dice que tenía que haberla mencionado antes porque fue alguien extremadamente importante en todas las películas y en todo en su colaboración, porque era alguien extremadamente humanitario, empático y un personaje muy destacado. Era una antropóloga que Schoedsack había conocido durante una expedición a las Galápagos que terminó en una película, y que bueno, que era muy graciosa, y que en King Kong ha mencionado que en King Kong Schoedsack hace un personaje. Sí, en el barco. En el barco, ¿no? Del segundo a bordo. Another questions about the origin of the copies, where the copies are coming from, because I was surprised to see one film, maybe it was Chang, the narration was in Japanese in this film. So where the copy are coming from? Is there one source? Well, Chang was
restored by UCLA, and it comes from Milestone Films in New York, who also have grass, and they've taken great trouble with the musical accompaniment as well on those films. They're beautiful quality copies. So where that one Japanese version came from? I think it was Chang, but there was a Japanese titles and narration. Yes. Le pregunta sobre el origen de las copias que se han proyectado, de dónde vienen, porque le sorprendió ver que una de las películas, la narración y los títulos eran en japonés, y el señor Brownlow le ha respondido que Chang fue restaurada por UCLA, la Universidad de Los Ángeles, y que provenía de Milestones, New York, y lo mismo que Grass, y que en ambos casos han tenido problemas con la música, que era muy buena, pero que... I can only say there are more pirates in this business than there are in the Caribbean. Que hay más piratas en esta industria que en el Caribe. No, pero lo que han proyectado sí era con una narración en japonés. O sea, la típica, las películas mudas, con ese tipo que se hacía a veces, que cuando las querían estrenar ya con el sonoro, le ponían una voz que iba explicando. Y esa era también. The films that they saw, well, it was a silent film, but the narration behind was like the voice was in Japanese. Explicando toda la acción. The action was playing with it. Is that what you're showing here? Eso es lo que se ha proyectado aquí. Chang. What a shame. Qué pena. Milestone would have solved your problem. Que con Milestone el problema hubiera estado solucionado. 35mm tinted print right off the nitrate. That's absolutely beautiful. 35 milímetros con tinte de nitrato. Es una pena que la persona responsable de las copias acaba de ir. Sí. Es que la persona responsable del ciclo se acaba de ir. The person who's Yo en principio responsible no of the sabía copies just left because he or she was here. She was here, but she just left. She could have answered your question. I wonder it was in the origin like that, or is it a Japanese copy? But I understand that it's not in the origin in Japanese. It's not. No, absolutely not. Se pregunta si originalmente la copia era así en japonés, no. pero el señor Brownlow le ha confirmado que no. In fact, the prints that we both have seen have las copias de Milestone. Las copias que ellos han visto son las de Milestone, por lo visto. De todas formas, era lo muy habitual en el cine japonés, no contó nada que no se sepa, ¿no? Pero bueno, que se hacía cuando se recuperaban las mudas japonesas, como llega el sonoro más tarde, lo que hacían es que todas las películas mudas le ponían una narración encima. Eso era muy habitual en el cine japonés. He says that he's not telling anything that everybody knows, but that was the common thing that the Japanese, whenever they got a hold of a copy, they put their voice off to narrate a silent film. They put their voice to narrate the action. That is actually, he says that it's like common. The Benchi. Como the Benchi. Bien, si no hay ninguna pregunta más, gracias por vuestra asistencia, gracias a Mr. Kevin Brownlow. Thank you very Y much. hoy presentará la película en la proyección en El Príncipe 3, creo que es. And he will be presenting the film today on the screening. He will present the film today. Yes, today. En el Príncipe 3. Príncipe 3. Príncipe 3, that's the Príncipe 3 is the name of the theater, of this hall. Príncipe 3. Pues muchas gracias. Thank you.